Buenas tardes, profe Gerson. Agradezco bastante el tiempo que nos dedica a todos los que vamos a escuchar esta charla con los profesores de la comunidad. Me gustaría que la gente conociera más de lo que pasa en el aula, de sus profesores, y podría comenzar diciéndonos dónde es que usted trabaja actualmente. Bien, buenas tardes, ingeniero Díaz. Mi nombre es Gerson Estrada. Actualmente estoy laborando en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea El Cimarrón del municipio de Pachalón, departamento del Quiché. Ahí nos encontramos laborando ya hace 13 años, donde inicié a laborar en el 1 de agosto del 2007. Hasta la fecha estamos trabajando actualmente en dicho establecimiento educativo. Antes de elegir trabajar en educación o prepararse a estudiar para maestro, ¿qué otras opciones tenía usted en su vida y que descartó al tomar este camino? Cuando inicié lo que fue el ciclo básico, por asuntos familiares, dejé de estudiar 2 años. Iniciando segundo básico me retiré de estudiar, y a los 2 años volví a retomar mis estudios en un instituto de acá del municipio de Pachalón. Cuando salí de tercero básico, una de mis metas era irme a estudiar a la capital mecánica automotriz, ya que me ha llamado mucho la atención lo que es la mecánica. También descarté lo que fue viajar hacia Estados Unidos, que en ese entonces empezaba a hacer moda viajar a Estados Unidos con cierta facilidad que en ese tiempo había más que en este momento, ¿verdad? Después ya fue una decisión familiar que yo tomara los estudios en nivel diversificado como docente acá en este municipio. Cuando deje de ser profesor, ¿ha pensado en retomar otra vez y ser mecánico? La realidad es muy complicado tomar esta decisión, ya que el tiempo que llevo de estar laborando me ha encarrilado a sentir amor y pasión por la profesión que actualmente ejerzo, y me ha gustado convivir mucho con mis alumnos. Ya son 13 años de estar con diferentes niños en la misma comunidad, al extremo de que ya hay jóvenes graduados, egresados de diversificado, incluso iniciando sus carreras universitarias, otros que han viajado al extranjero, y ya hay hijos, ya tengo alumnos de hijos de estudiantes que estuvieron al inicio de mi carrera como docente. Ya están regresando los hijos de esas personas a estudiar al centro educativo donde yo me encuentro laborando, ¿verdad? Y esa es una satisfacción muy grande para mí. Yo considero que ya la edad también como que ya va quitando un poco de interés hacia la mecánica, o un sueño que se tenía cuando yo era niño, ¿verdad? ¿Recuerda todavía ese primer año en la comunidad y quizás lo quiera comparar con el último? El primer año fue algo, bueno, es algo que no se olvida, porque llegar como nuevo a una comunidad como docente es algo que realmente queda grabado en las imágenes en la mente del docente, ¿verdad? Me recuerdo que me bautizaron dándome el primer grado. El más difícil. Uno de los grados más difíciles es el primer grado, aunque muchos dicen que es cuarto primaria, lo que
es más complicado, pero realmente en el área rural lo más complicado es primero cuando no se tiene el nivel preprimario, ¿verdad? Y hasta la fecha, comparándolo con el último año, es algo muy difícil, ya que debido a la situación de la pandemia que está atacando mundialmente, se vino a hacer una educación totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados a tener a los niños dentro del aula, mientras que ahora nos ha tocado que utilizar los dispositivos móviles, y la comunidad donde trabajo es muy poca la señal de teléfono, por lo tanto ha tocado que visitar a los niños de casa en casa para brindarles un poquito el conocimiento, hacer participar a sus alumnos. Los profesores siempre dejan huella, si no en todos, en algunos alumnos. ¿Recuerda alguno de cuando estuvo usted en la primaria? Me recuerdo que de un caso en especial, nosotros hay veces de que juzgamos mal a los estudiantes, y lo primero que hacemos es venir y colocar una calificación, un número, que es algo que es muy complicado, pero que el mismo sistema educativo nos ha impuesto a nosotros como docentes que se coloque un monto, una calificación en base a números por las mentadas estadísticas que se dan. Me recuerdo de que tenía un niño muy inteligente, pero algo haragán, no le gustaba hacer las tareas, y me recuerdo que cuando se hizo la sumatoria se quedó con 59 puntos. Cuando se hizo la sumatoria de exámenes, lo que es trabajos, asistencia, llegó a un total de 59 puntos, y me reclamó que yo era malo con él por la situación de que no le había querido regalar un punto para tener 60 en su ficha. Incluso me llamó la abuela, porque la responsable del niño era la abuela, y me llama y me dice que cómo era posible que se quedara su nieto con 59 puntos, y le dije que yo no lo hice por maldad, sino para que el niño aprendiera de que en la vida hay que esforzarse para hacer las cosas de la mejor manera. La sorpresa fue que fue uno de los mejores estudiantes a finalizar el ciclo escolar, y todavía se recuerda y me dice que ya es un joven egresado de diversificado, y cada vez que me mira me saluda y me dice: profe, ¿se recuerda cuando me dejó con 59 puntos? Y le digo yo que sí que aprendió de la lección que yo le di. Me dijo: mucho, profe, porque en la vida todo cuesta, y me enseñó a ser responsable con mis cosas. Y hasta la fecha se recuerda, donde él me dice: profe, me sirvió de mucho porque fue uno de los mejores estudiantes. De ahí empezó a agarrar gran responsabilidad. En lugar de agarrarme odio, tal vez en el momento se enojó conmigo, pero a la fecha de que un estudiante le agradezca a uno las lecciones de vida que se dan, tanto para él como para mí, son cosas que no se olvidan, ¿verdad? Creo que como profesores tienen muchas anécdotas de sus estudiantes, pero también hay cosas que aprendemos nosotros de ellos, algo que te hayan enseñado los niños. Ellos, con los compañeros, hay veces que me he dado cuenta que les es difícil a ellos, y cuando están conmigo, yo no soy ágil en lo que es el baile, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cuando mis alumnos hemos estado en actividades, mis alumnos han participado, han sido buenos estudiantes, buenos compañeros con ellos mismos, que incluso hasta ellos me han enseñado a ser unido con ellos, porque me siento en el piso, en el suelo con mis estudiantes,
y lo que realmente demuestran los niños es amor. Y lo más esencial es la humildad que ellos tienen, porque el niño se enoja, pero se enoja un rato y al ratito está abrazando al docente, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de aprender nosotros como adultos, tratar la manera de resolver nuestras diferencias y enojar, tal vez molestarnos, pero solo un momento mientras se arreglan la situación y al rato estar felices, ¿verdad? Quizás el 90% del tiempo estamos dentro de las 4 paredes del aula, pero ese espacio que compartimos afuera, el recreo, las excursiones, las salidas, ¿cómo ha sido? Apartando el tiempo para convivir con ellos, el niño necesita bastante afecto. Convivir con el estudiante es lo principal que nosotros debemos hacer como docentes, ya que hay veces de que nosotros nos alejamos de nuestros estudiantes y no debe ser así, sino que en lugar de alejarnos debemos de estar unidos. Hemos caminado hasta 1 hora, hora y media con nuestros estudiantes para llegar a una comunidad donde tenemos actividad, y lo que me he reflejado o ha reflejado mi comunidad es de que hay veces de que dentro del establecimiento el niño es rebelde por estar encerrado, y cuando salimos a esas excursiones, ahí los niños se portan de una manera excelente, ¿verdad? Sin necesidad de ponerle reglas, el niño sabe que debe convivir lo más sanamente posible con los demás estudiantes. Los niños, ¿qué es lo que más exigen? ¿Qué es lo que piden o demandan de su profesor? El niño pide atención hacia él, pero también exige la atención hacia sus compañeros, porque si el docente no da la atención debida, el mismo estudiante se encarga de reprochar al estudiante, al docente, que no está brindando la atención necesaria hacia él o hacia sus compañeros, ¿verdad? Eso es lo que más demanda el estudiante. Tal vez no es tanta la exigencia del estudiante, que el docente cubra la mayor cantidad de contenidos posibles, sino que la demanda del alumno hacia el docente es la atención hacia el estudiante. Un día como profesor, ¿cómo es? Suena el timbre a las 7:30 y a las 8 estamos en el aula. He tratado la manera de llegar un poquito antes de las 7:30. Hay veces que 7 de la mañana a 7:10 estoy ingresando a mi establecimiento. Iniciamos haciendo la limpieza total del área del aula donde vamos a trabajar. Iniciamos a trabajar con lo que es media hora de lectura. Hay veces que a las 7:20 ya estamos iniciando con una lectura. Esto es para que el alumno vaya perdiendo el miedo a hablar ante el público, y también para ir mejorando el léxico y aumentando los conocimientos, porque a través de la lectura es de que nosotros vamos desarrollando habilidades de destrezas y del pensamiento, ¿verdad? Creo que la parte de comunicación es vital en cualquier persona, aun quienes quizás no hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela. Sí. Has estado la mayoría en una escuela rural. ¿Qué diferencias ves con una urbana? La diferencia, hay veces de que la marca el padre de familia y los docentes mismos que trabajan en el área urbana. Creemos o le hacemos creer a los estudiantes de que tienen un grado de superioridad ante los demás solo por pertenecer
al casco urbano. Porque si hablamos de educación, la educación viene siendo la misma, ya que nosotros estamos acostumbrados o tenemos que trabajar nuestros conocimientos por medio del currículum nacional básico. Lo mismo que se imparte en la capital, en un departamento, en el municipio, se tiene que impartir en una comunidad, en el área rural. Lo que sí viene tal vez a hacer un poquito mejor las actividades en el área urbana, es que se tiene acceso a internet, a impresiones, a librerías donde podemos conseguir algunos materiales educativos con mayor facilidad. Pero en el área urbana también podemos contar con todos los recursos del contexto donde nos encontremos, ¿verdad? Algo que ha venido a ayudar en gran manera a las áreas rurales es de que hay veces de que ya se cuenta en algunas comunidades, no en todas, aunque sea con un televisor, porque el niño ya aprende, el léxico del niño va mejorando de gran manera al ver caricaturas o series animadas, ¿verdad? Aunque no sean muy educativas, pero eso va aumentando la calidad del léxico del estudiante. Puede que sea muy difícil hacer un diagnóstico de la educación, pero ¿cómo consideras que estamos acá en nuestro municipio, en tu aldea? Pues las cifras que se manejan por parte del Ministerio de Educación, nosotros como Pachalún, como municipio en sí, estamos dentro de los 5 municipios mejores a nivel departamental. A nivel nacional estamos como a unos, con respecto al contexto del municipio, no solo de mi aldea, pero hablemos de mi aldea y mi municipio. Mi aldea es el 100% es castellano hablante. El municipio de Pachalún, el 90% es castellano hablante, que manejamos el idioma español como nuestra primera lengua y que es el idioma oficial, ¿verdad? Y utilizamos un idioma que es el idioma maya como una segunda lengua a un contexto no muy avanzado, sino que ahí sí que lo elemental, lo necesario para poder ir avanzando. ¿A dónde crees que vamos con la educación o a dónde deberíamos ir si nos pusiéramos metas de aprendizaje o de desarrollo? Bueno, la educación que se imparte es acerca de los conocimientos, pero para impartir una buena educación o darles buenos conocimientos a nuestros alumnos, tenemos que utilizar el trípode de la educación. Y cuando se habla de la educación, que hay que manejar un trípode, siempre he puesto de ejemplo a los padres de familia una pizarra móvil que utiliza 3 patas, un pilar que es el alumno, un pilar que es el padre de familia y el otro pilar que es el docente o los docentes en este caso. Si a ese trípode le quitamos un pilar, se nos va a caer. Imagina, si le quitamos uno, se cae. Y si le quitamos 2, va a ser peor la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lograr que el padre de familia se involucre de lleno en la educación de sus hijos. Lograr que el alumno sienta amor y pasión por la educación, que es lo que se ha perdido con los estudiantes, y que nosotros los maestros seamos responsables al 100% de cómo nosotros debemos de impartir la docencia, porque si nosotros no estamos comprometidos al 100% no va a funcionar. Pueda que el padre y el estudiante se entreguen al 100%, pero si nosotros los docentes no cumplimos con nuestra función, no va a funcionar la educación. Entonces tenemos que ir de la mano tanto el padre de familia, el alumno y el docente, para que la educación
sea una educación de mayor calidad, porque la educación se imparte de calidad, no mediocre, ¿verdad? Porque dicen que queremos llegar a una educación de calidad. La educación de calidad se está impartiendo. Que no se está impartiendo al 100% no quiere decir que no sea de calidad la educación. Estoy de acuerdo con eso porque de que aprendemos un montón. Quizás a veces no cumplimos con algún estándar, a veces no cumplimos con algunas cosas, pero considerando nuestra preparación, considerando los recursos, la educación ha mejorado un montón. ¿Hay algo que estemos haciendo mal en el aula o en el sistema educativo? Tanto como docente, como el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene muchas falencias, donde se marca, donde nuestras autoridades están por encima de una realidad a la cual nosotros como docentes vemos día con día. Detrás de un escritorio no se sabe la realidad que vive un estudiante en la montaña. La escuela donde yo trabajo, además de que el municipio ha sido considerado como parte del corredor seco, la comunidad donde yo trabajo ahí sí que el 100% del municipio, que es parte de la riviera del río Motagua. Estamos a 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro del río Motagua, entonces es un tremendo calor que hace en el mes de marzo, abril y mayo, donde casi sobrepasa los 40 grados centígrados y las instalaciones no son las adecuadas. Tenemos infraestructura adecuada y buena en época de lluvia, de que baja la temperatura, pero ¿qué pasa en la época de calor? 3-4 meses, donde eso viene a perjudicar mucho la educación. Escuelas donde tienen ventanas de 2 metros de ancho por 1 de alto o 1,5 de alto, y resulta que lo único que permiten abrir son 50 centímetros cuadrados y la mayoría es vidrio, ¿verdad? Ya es una infraestructura que se debería de mejorar, donde ha fallado mucho el Ministerio de Educación, hablando de infraestructura, es de que año con año pide requerimientos que se necesita dentro de un establecimiento. Además de eso, ¿hay algo que deberíamos enseñar en el aula y que no lo estemos haciendo? Se ha perdido demasiado lo que son los valores. No es que se hayan perdido, sino que ya no se practican los valores. Y ahí es donde viene y el padre de familia deja toda la responsabilidad al docente, porque el principio y el valor se debe inculcar desde la casa, no en la escuela. En la escuela el alumno va a aprender conocimientos nuevos. Antes en el sistema educativo tenía media hora o 1 hora de un curso de religión. No importa la religión o el credo que se tenga, va a venir a fortalecer esta situación. Lo que ha venido también a bajar un poco la situación de la educación es de que tenemos un promedio de 10 áreas y subáreas, donde el mismo Ministerio de Educación establece la cantidad de periodos que se debe de manejar. La situación es bastante compleja en el sentido de que nos exigen cierta cantidad de periodos y nos dan programas que tenemos que desarrollar dentro del establecimiento, porque no nos alcanza, viendo la situación y el tiempo estipulado, no alcanza el tiempo dentro del establecimiento. Acompañar el aprendizaje de los niños en la casa, ¿qué crees que debería considerar? Para hacer eso hay que concientizando al padre de familia, para que el padre de familia se dé cuenta que la educación es ahí sí que nosotros le decimos herencia, ¿verdad? Que es la mejor herencia que puede darle o brindarle a sus hijos, porque si el padre no se esfuerza, no dedica tiempo para sus hijos,
el estudiante no lo va a hacer por su entera voluntad o por su bella gracia, como decimos. Un 70 para un niño repitente puede significar mucho, quizás para un padre de familia exigente sería algo malo porque quiere que siempre esté arriba de 80. ¿Crees que podamos mejorar eso? Lo que pasa es de que tenemos que, en primer lugar, como docentes, tenemos que ver no solo lo cualitativo o cuantitativo del estudiante, porque tal vez el estudiante no tiene un grado de aprendizaje superior a los demás, pero se tiene que balancear. Como docente tenemos que balancear, porque tal vez el niño que más le cuesta responder una operación matemática, tal vez recitar un poema, al grado de la cantidad de letras o de palabras que el mismo conocimiento que se tiene o reglamento que se tiene sobre la lectura, porque se tiene cierta cantidad de letras o palabras por minuto, porque ya está establecido, pero se deja a un lado las cualidades que ese niño tiene dentro del salón de clases, porque tal vez aunque él le cueste lo que ya mencioné, ese niño es participativo, colaborador, colabora con los docentes, con sus mismos compañeros, está en todo, quiere participar en todo. Desde ahí se tiene que marcar, porque hay mucho padre que compara a su hijo, y ahí es donde tenemos nosotros que evitar esa situación, porque tienen cualidades distintas. ¿Cómo han experimentado la ciencia en el aula? Pues es algo bastante difícil, porque realmente nuestra educación, el sistema educativo, los que deben de aportar la mayor cantidad de herramientas para que la educación sea de excelente, no lo hacen. El docente tiene que, ahí sí que ingeniárselas, cómo poder enseñar a los mismos estudiantes cuál es el proceso en el curso de ciencias naturales, ¿verdad? Y es algo que realmente cuesta en el Ministerio de Educación a nivel nacional, porque un docente tiene que atender, hay veces, los 6 grados, no solo un grado, porque hay escuelas unitarias, hay escuelas multigrados, donde cada docente tiene 2, 3, hasta 4 grados. Pero nosotros como docentes tenemos que ingeniarnos cómo desarrollar, o simplemente se les da la teoría y una explicación de cómo se debe de trabajar los procesos de ciencias naturales, pero no se lleva a la práctica por la sencilla razón de que no se cuenta con los recursos necesarios, aunque la educación debe de ser más práctica que teórica, pero acá con nosotros es más teórico que práctico. Es admirable la forma como cada docente se adapta a esas situaciones. Después de haberte bombardeado con tantas preguntas, vale la pena darte la oportunidad de que me hagas una y que te desquites. Has visitado varias escuelas del municipio. ¿Has visto si el alumno llega al establecimiento con un ambiente a aprender o con un desánimo? Ahí sí que con un ánimo de aprender o con un desánimo de llegar al establecimiento. Esa sería la pregunta. La mayoría de niños van felices a la escuela. La escuela como que representa un espacio de libertad que quizás a veces no tienen en la casa. Es un espacio de juego. Creo que un poco la dificultad quizás es el horario, porque no como que levantarse a las 6 de la mañana para estar listo y caminar a la escuela y todo lo que representa madrugar es un poco difícil. Pero quitando esa parte, por ejemplo, si los niños estudiaran de 8 de la mañana a 1 de la tarde y tuvieran almuerzo en la escuela, o quizás salieran a las 2 de la tarde, yo creo que por lo menos en la mañana irían más felices. Ahora con este año de la pandemia se vio cuánto lo extrañan, con cuánta alegría reciben
a los docentes cuando han visitado su casa con un abrazo y quizás no quieren ni que se vayan, que se queden a comer, y como un mensaje final, explicaras algo importante a todo el público, a todos los padres de familia. Bueno, lo importante es tener una comunicación armoniosa con el padre de familia, con el alumno y con el docente. Lo que siempre he pedido es de que no se culpe, sino que se trate la manera de resolver los problemas sin buscar el culpable. ¿Quién es el culpable de lo que sucede? Sino buscar una solución al sistema en que estamos involucrándonos todos. Ahí sí que tener un mejor desarrollo educativo en nuestras comunidades es regresar con el ánimo este 2021 a la escuela, con todas las medidas de seguridad sanitarias que hay, ¿verdad? Pero ya regresar a nuestras aulas con nuestros alumnos como que ya se necesita para seguir compartiendo y conviviendo con ellos, porque este año que pasó ya no se pudieron despedir a los alumnos que estuvieron en sexto primaria. Van a otro nivel educativo y ya no los vamos a volver a ver en nuestras aulas, ¿verdad? Porque es una comunidad. Ahí sí que si nosotros nos agarramos de la mano todos, vamos a tener una mejor educación a nivel de la aldea o del lugar de origen de nuestro municipio, de nuestro departamento y de ende de nuestro país, ¿verdad? Que es lo que queremos llegar a lograr. Los profesores nos regalan muchas cosas y quisiera que nos regalaras a todos los que están escuchando una recomendación de un libro, una película, una actividad, cualquier cosa, para que ellos puedan hacer al terminar de escuchar esto. Literatura, hay un sinfín de literatura, cantos, poemas, comedia, chistes. Y hay una película, se trata de una persona con habilidades diferentes o distintas a las que yo tengo como docente, y se llama Mi nombre es Han, muy buena, y es una película del familiar y del ímpetu que se debe de tener cuando nosotros debemos de enfrentar una realidad y enfocarnos a sacar adelante o salir avantes de una dificultad que como personas tenemos a diario, ¿verdad? Entonces, esta sería la recomendación, y ver la película Mi nombre es Han. Muchas gracias, profe Gerson. He disfrutado bastante escuchar un poco de todo lo que ha pasado en estos sus 13 años de docencia. Es un montón. Quizás la mitad del camino, no sé hasta cuántos piense llegar, pero ojalá siga trabajando en su comunidad y ayudando a los hijos de los hijos que ya les dio clases. Pues ahí estamos, muchísimas gracias por la entrevista, y me ha gustado mi comunidad con sus virtudes y defectos. Es una comunidad que ya le agarré aprecio, y espero en Dios, si Él permite que yo continúe laborando ahí, salir de la escuela, pero salir directamente para mi casa, ya con una jubilación o con un tiempo de servicio bastante elevado, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo, profe Gerson, y a disfrutar del cafecito de la tarde, que ya va siendo hora. Muchas gracias.